Buenos días, buenas tardes, profesora. Soy Francisco Alain y voy a presentar el tema de conflicto, que es el tema visto durante la unidad 4, con sus tres subtemas. Comenzaremos con qué es el conflicto y con los tipos de conflicto. Sabemos que el conflicto es aquella tensión que surge entre dos o más personas, que surge cuando hay, ciertas diferencias. Puede ser diferencias de ideologías, puede ser diferencias de intereses y diferencias de objetivos, de planeaciones, entre otras muchas cosas que crean este choque entre estas personas, causando una problemática a lo que le llamamos conflicto. Es importante conocer los tipos de conflicto. Los tipos de conflicto nos sirven para conocer por qué tipo de conflicto estamos pasando y buscar una posible respuesta a una posible solución. El primer tipo de conflicto es el conflicto de roles, en el cual sabemos que todas las personas tenemos un rol de estudiante, un rol de persona, un rol de hermano, un rol de hijo. Tenemos un rol en la sociedad, ¿ok? Cuando estos roles chocan entre sí, causan ciertas problemáticas. Esto puede causarse por incongruencias, contradicciones, expectativas o malas interpretaciones de ambas personas. El siguiente tipo de conflicto, es el conflicto de poder. El conflicto de poder es muy visto, por ejemplo, en la política, que es el conflicto por la lucha de asegurar el poder, la influencia y ventaja sobre otras personas. El siguiente es el conflicto de objetivos. El conflicto de objetivos puede ser por perseguir los mismos objetivos o por perseguir diferentes objetivos. ¿A qué me refiero? Cuando se persiguen los mismos objetivos, básicamente pueden existir conflictos por las maneras en las que quiere llegarse a este objetivo. Y cuando existen objetivos distintos, existen las problemáticas y los conflictos porque no son los mismos y tal vez un conflicto puede afectar al otro objetivo. ¿Ok? El siguiente tipo de conflicto es el de conflicto de cultura y de valoración. ¿Esto qué quiere decir? Como su nombre lo dice, se basa cuando los sistemas culturales y las pertenencias de valores son distintas entre varias personas. Pueden ser por religiones, creencias, tradiciones, en la que estas mismas pueden causar discrepancias entre ciertas personas o incluso por tener diferentes. El siguiente es el conflicto de información. Este se basa básicamente cuando no hay cierta comunicación y se obstaculiza tal vez la información de una persona que llega a otra. ¿Qué quiere decir? Que el flujo de información no es concreto y tampoco es fiable, entonces causa ciertos conflictos entre ciertas personas. Después sigue el conflicto de distribución. El conflicto de distribución es cuando no se da una distribución de manera equitativa entre los individuos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si existe una familia de una cantidad de 5 hermanos y a uno le dan más distribución de, puede ser incluso de bienes materiales, entonces causa conflicto. ¿Por qué? Porque es una cuestión de favoritismo y la distribución no es equitativa. El siguiente es el conflicto interpersonal, que se basa en nosotros mismos, en cuando nosotros, por ejemplo, decimos no nos cae mal cierta persona, pero no tenemos razón para odiarla o para decirle, oye, pues me caes mal. No tenemos razones, simplemente por verla, por su forma de vestir, por su forma de actuar, entre otras cosas, solemos decir cosas sin fiabilidad. El siguiente tema es el desarrollo dinámico, que es cómo se desarrolla el conflicto. Este se desarrolla en tres fases. La primera fase es la fase de la incomodidad o tensión, y quiero decir, este es el inicio del conflicto, donde este se empieza a desarrollar, donde aún existe la manera de solucionarlo. Y esto va con poca intensidad y va con lentitud. Su carácter es muy tranquilo, ¿ok? Es muy tranquilo y a diferencia de la fase 2, que es la siguiente, la fase 2 es la escalada, es donde se representa mayor aceleridad y tensión en el conflicto entre las personas o los individuos. Entonces es cuando el conflicto va creciendo, cuando el conflicto aún tiene manera de que los involucrados lleguen a un punto en el que puedan resolverlo, pero ya sigue escalando, como lo dice el nombre, de una manera continua. La siguiente es la crisis abierta pública. ¿Eso qué quiere decir? Que el conflicto ya no tiene solución, ni se puede y ni tampoco es controlable. Es crisis total y el conflicto ya no puede resolverse.
¿ok? Esta es la fase 3. Son las 3 fases por las que pasa un conflicto y son fases que tenemos que conocer para poder evitarlo. El siguiente tema es la solución creativa de conflictos. ¿A qué voy? Esto consiste, tengo varios puntos, tengo 4 puntos. El primero es el que consiste en buscar nuevas opciones que satisfagan los intereses de todas las partes. Que esto nos lleva a los demás puntos. Por ejemplo, en el siguiente dice que utilizo procesos con mayor flexibilidad y abandono de posiciones rígidas. En el siguiente busco solucionar un ganar-ganar y mejorar las relaciones futuras. Y el siguiente es apoyar en el análisis del conflicto, la identificación de los intereses de cada individuo y creación de alternativas. ¿A qué voy con todo esto? Que la solución creativa de conflictos se basa en que podamos satisfacer las necesidades de cada persona, de cada individuo, sin causar más problemáticas, utilizando procesos donde debemos identificar el conflicto, las razones y encontrar la razón del por qué está sucediendo. De esta manera poder llegar a ciertas medidas o ciertas negociaciones, que es el tema siguiente, para poder llegar a un objetivo y poder tener la solución de un conflicto. Este es el tema 4.1.1 y el último tema es las estrategias de negociación. Para una estrategia de negociación se tienen que tomar ciertos pasos muy importantes y que tenemos que hacer para llegar a una negociación, que es un trato de una persona a otra, que esto se basa en que los intereses se satisfagan, como lo decía en el anterior punto, y que puedan llegar a un acuerdo en el cual eviten el conflicto o no evitarlo, simplemente resolverlo. Que esto puede pasar cuando está en la fase 1 o la fase 2 del desarrollo del conflicto. Es la elaboración, el primer paso es la elaboración del diagnóstico preliminar. ¿Por qué está pasando? ¿Qué está pasando? Después la introducción y orientación a la negociación. ¿Qué podemos hacer? Poder ir viendo qué podemos, de qué puede tratarse nuestra negociación. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es la presentación y definición del problema. Tenemos que identificar cuál es el problema para poder identificar cuáles son cuáles son las razones y poder llegar a un acuerdo. Analizar los intereses, la elaboración de nuevas opciones, establecimientos de criterios de valoración, valoración de opciones y acuerdo y documentación de la solución. Estos son los pasos que nos van a llevar a poder tener una estrategia de negociación para poder salvar el conflicto y que este no siga desarrollándose ni siga aumentando la tensión. Este es el último tema. Y bueno, como conclusión, creo que conocer herramientas del conflicto son muy importantes para nosotros y tenemos que saber ocuparlas, las herramientas, el cómo funciona la tipología, los ideales y poder saber cómo poder llegar a una negociación, más que nada para poder evitar conflictos y si los hay, saber cómo podemos resolverlos y saber cómo o de qué manera podemos causar que estos ya no se den tan continuamente como pues no nos gustaría. Eso es todo, profesora. Muchas gracias.